En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, hay unas palabras preciosas. Estas palabras han traído descanso y alivio a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios a través de la historia. Y en este tiempo, en esta época que estamos viviendo, en este siglo y específicamente terminando este año, es bueno revisar estas palabras, recibirlas en nuestro corazón, creerlas, porque no podemos desconocer que todos, cual más, cual menos, somos llevados por la generación y por los tiempos que vivimos, por la agitación de la vida presente, somos llevados al agobio, al cansancio, al agotamiento y a veces hasta la desesperanza. Estas palabras del Señor, dichas en un momento tan importante en su ministerio, después que Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Eso está en el versículo 25. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Poco más abajo, en el versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noten ustedes la relación entre el hecho del regocijo del Señor, de la alabanza del Señor, porque el Padre escondió estas cosas de los sabios y las reveló a los niños. Y luego, como hablándole a los niños, a estos niños a los cuales el Padre le reveló al Hijo, como diciéndoles: vengan a mí todos, estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y miremos nuestra vida actual. Termina un año lleno de trabajo, de afanes, compromisos, deudas. ¿Cuántas cosas están pasando para el próximo año sin resolverse? Cosas que nos seguirán agobiando el próximo año. Oh, la vida está llena de peso, de carga, de agobio, de asfixia espiritual. Eso es la vida. Trabajo, carga, dolor, pesadumbre, muchas veces por nuestros propios pecados, nuestros propios errores. Sin embargo, aquí el Señor, hoy que estamos terminando este año, 28 de diciembre, el Señor nos dice: hagamos un alto, para que no sea cosa que el año que viene te sorprenda llevando tú sobre tus hombros todo el peso de la vida, el peso de una familia disfuncional, de unos hijos rebeldes, el peso de una falta de trabajo, el peso de las deudas que se acumularon, el peso de los pecados que aún parecen no haber sido perdonados, que todavía su culpa está allí en la conciencia y que a veces no deja dormir. El Señor hoy nos llama a que nosotros vengamos a Él, porque Él tiene un descanso, un reposo para ofrecernos. Es interesante que en la Biblia, la primera vez que habla de reposo aparece en Génesis, al final del capítulo 1 y primeros versículos del capítulo 2. Y cuando dice que acabada la creación, Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
6 días intensos. Dios trabajando, Dios obrando, creando, diseñando. ¡Qué maravillosa obra! Pero luego que hubo creado al hombre, Él coronó con ello la creación de todo lo que había hecho. Y dice la Escritura, y reposó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice que vio que era en gran manera bueno lo que había hecho. Cuando Dios reposó, cuando hubo terminado la obra. Cuando una dueña de casa reposa, se sienta. Cuando todo está hecho, cuando ya terminó. Y se sienta y contempla su casa limpia, arreglada, adornada, y se sienta y descansa. Ella no descansa mientras la obra no está terminada. Así Dios, cuando hubo creado todo y creó al hombre, descansó. Podemos imaginarnos a Dios sentado, porque la posición de pie es una posición de trabajo, de acción, y la posición sentado es una posición de reposo y de descanso. Y no solo Dios reposó, Él quiso y estableció el séptimo día como el día de reposo para los hombres que creó y aún para la creación, porque no solo el hombre reposaba el día séptimo o el año 50 en la historia de Israel, sino la tierra también reposaba. El reposo de Dios en la Biblia tiene una tremenda importancia. ¿Cuál es la importancia del reposo? No es solamente un asunto legalista, de que nosotros tenemos que hacerlo porque Dios lo hizo y Dios lo mandó. Reposo significa para Dios la satisfacción de que todo ya está hecho, de que todo lo que había que hacer se hizo y se hizo de buena manera. La segunda vez que Dios descansó y reposó en Cristo Jesús fue luego de la obra de la redención en la cruz del Calvario. Dios el Padre reposa, lo vemos en Génesis, después de la creación. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, un versículo en Hebreos, capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Habiendo concluido la obra de la redención, habiendo muerto como un cordero sin mancha, sin abrir su boca, sin reclamar, sin maldecir a los heridores, después de haber hecho una obra perfecta, perfectísima, aquí se nos muestra al Señor Jesús sentado en esa posición de reposo que significa todo lo que hice estuvo bien y fue perfecto. Reposo significa satisfacción por la obra terminada. Pero fíjense, en Efesios capítulo 2 se nos dice que no solo el Señor Jesús descansó al ver su obra concluida, sino que se nos dice también que Dios nos resucitó a nosotros juntamente con Cristo. Capítulo 2, verso 6, Efesios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
No solo Cristo está sentado, nosotros también estamos sentados con Él. Y no en cualquier lugar, sino en los lugares celestiales. Reposo significa descanso y satisfacción por la labor concluida, completada a la perfección. ¿Por qué estamos agobiados? ¿Por qué los años son tan trabajosos, tan angustiosos? ¿Por qué los tiempos y nuestros días están tan llenos de afanes? ¿Sabe? El mayor desasosiego del alma no es por el mucho trabajo que tenemos o por las deudas que contraímos, que contraemos. El mayor agobio es por los pecados que sentimos que no han sido perdonados, por esa culpa que sentimos que no ha sido quitada, por esos fracasos que nos siguen pesando en el alma. El pasado nos persigue. Y nos parece a nosotros que tenemos tanto que hacer en el futuro para enmendar el pasado. Tenemos tantas buenas obras que hacer para borrar las malas del pasado. Entonces, al terminar un año, cansados y agobiados, miramos hacia el que viene y nos parece que va a ser más de lo mismo. Más trabajo, más esfuerzo. Y todavía ese sentimiento de culpa, esos errores que siguen pesando y esos pecados que están todavía ahí. El punto, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros no hemos creído la palabra del Señor. La palabra dice claramente que el deseo de Dios es introducirnos a nosotros en el reposo suyo, en la satisfacción de Dios, de ver su obra completada. A la creación no hay nada que añadir. Si hay algo deteriorado en la creación es por culpa del hombre, no porque Dios la haya hecho así. Respecto a la obra de la redención no hay nada que agregar. Cristo lo hizo todo perfecto. Si todavía pensamos que hay un imperativo sobre nosotros para hacer ciertas cosas y que esas cosas nos van a limpiar, nos van a habilitar, nos van a capacitar para estar delante de Dios, estamos equivocados, porque cuando Cristo se sentó a contemplar su obra en la cruz, Él encontró plena satisfacción. Y es su deseo que nosotros también hallemos satisfacción plena en la obra de Cristo. La Escritura dice en Hebreos, vamos a ver un poco Hebreos capítulo 4, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Noten el contraste. Reposó Dios de todas sus obras. Eso es en Génesis capítulo 1. Y acá dice, no entrarán en mi reposo. Y eso se refiere a Israel en el desierto. Ellos desobedecieron, ellos pecaron y Dios los destinó a la muerte en el desierto. Ellos no entraron en la tierra prometida. Pero los hijos de esa generación pecaminosa, incrédula, los hijos que eran pequeños, que no sabían discernir lo bueno de lo malo, ellos entraron
en la buena tierra. A ellos Dios les dio el reposo a través de Josué. Pero nótese que se trata de un reposo físico, un reposo temporal, un reposo que es figura y sombra del verdadero reposo. Por eso aquí se nos dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, es decir, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, es decir, las obras humanas, como Dios de las suyas. El Señor nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo se realiza ese reposo? Aquí en Hebreo se nos explica: entrando en el reposo de Dios. Tú descansas cuando entras en el descanso de Dios. No cuando haces muchas cosas, no cuando prometes ser bueno mañana, portarte bien durante el año que viene. Es entrando en el reposo de Dios. Para que tú descanses de tus obras, como dice más adelante Hebreo, de sus obras de muerte, de sus vanas obras de justicia, esa justicia propia de la cual muchos se vanaglorían. El reposo de Dios es una cosa extraordinariamente importante y gloriosa. ¿Por qué se nos llama a reposar? Porque eso produce el verdadero descanso. Alegrarnos y gozarnos en las obras de Dios y descansar de nuestras propias obras injustas. Por favor, hagamos un ejercicio mental. Siéntate. Siéntate. Mira como en una gran pantalla. Contempla lo que Dios hizo por ti. Lo que el Padre hizo por ti, querido hermano y hermana. Bendiciéndote, amándote, escogiéndote, predestinándote antes de los tiempos de los siglos. Mira su mano puesta sobre ti, señalándote y diciendo: este es mío, esta es mía. Mi voluntad, mi sola voluntad lo determina. Este hombre, esta mujer es mío, es mía. Puedes ver en esa gran pantalla a Dios escogiéndote, amándote sin tú haberlo amado, ni teniendo ni siquiera un soplo de vida en tus narices porque aún no habías nacido. ¿Cómo no podrá traer eso descanso al alma? Sabiendo que Dios en su voluntad y designio irrefutable te escogió. Y que todo lo que creó en esos 6 días lo puso por estrado de tus pies para que tú disfrutes de eso.
para que señoree sobre eso. No eres un ser privilegiado, hombre o mujer de Dios. Segundo capítulo de esta visión. Mira la cruz, el Gólgota. Mira el Cordero de Dios sobre el altar. Todos tus pecados cayeron sobre él. Tus rebeliones, tus fracasos, todo. Pasados, presentes y futuros, todo. Y no solo los tuyos, sino los de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu madre, de tu padre. Todo cayó sobre él, toda la mugre cayó sobre él. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver ese horror? El padre volviendo la vista porque fue demasiado doloroso para él ver a su hijo santo, sin mancha, contaminado con pecados que no eran suyos. Por nosotros, dice, lo hizo pecado. Entonces, si tú no reposas, si tú no descansas de tus obras, de tus pecados, de tus trabajos, de tus afanes, después de ver esa visión, ¿qué queda? ¿Quieres tú añadirle algo? Es que lo que él hizo no estuvo completo. Si no estuviera completo eso, entonces afánate, trabaja. Haz cosas buenas para borrar tus maldades y tus pecados. El reposo de Dios es tan bendito y precioso porque significa que hubo una obra perfecta que ya concluyó. Y por tanto tienes que sentarte y contemplar. Cuando tú escuchas predicaciones que no exaltan a Cristo, que no muestran la belleza, la excelsitud de su persona y de su obra, tú te quedas pensando, yo tengo que ser como Él, tengo que actuar como Él, ¿cómo lo haría Cristo en mi lugar? Y te esfuerzas por actuar como Cristo haría. Eso es imposible. La mayor forma de honrar a Dios, ¿cómo tú puedes honrar a Dios? Siéntate y contempla su obra perfecta, terminada, concluida. Y luego la alabanza de tus labios y de tu corazón. Verdaderamente, Cordero de Dios, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación, recibir el poder, la honra, todo. Te fijas que si nosotros lo vemos así, nunca le robaremos la gloria que solo a Él es debida. No hay hombres buenos. No hay hombres que se puedan tomar para sí algún mérito. Todo el mérito es de Él. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos hombres que hablan de sí mismos y hablan de sí mismos, ofendiendo al Señor con sus palabras?
Por lo tanto, ¿cómo vamos a comenzar este nuevo periodo? Reposando, entrando en el reposo de Dios, reposando de nuestras obras, nuestras vanas obras de justicia, y alegrándonos en Él. Él es digno, Él es perfecto. Los que hemos creído entramos en el reposo. Los que no creen no entran en su reposo, porque todavía se afanan y se aferran a sus obras de justicia vanas. Lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en la creación, lo que Cristo hizo en la cruz, es bueno en gran manera. Queridos hermanos y hermanas, en Efesios hay 3 palabras que resumen el contenido de la epístola. La primera es sentarse, la segunda es andar y la tercera es estar firmes. Pero nosotros no podemos andar ni estar firmes sin primero conocer por experiencia lo que es sentarse. Porque sentarse es una posición de reposo y de contemplación, de satisfacción por la obra completa, consumada de Cristo. ¿Qué cosas podrás hacer después? Andar. ¿Sobre qué base? La base de todo el caminar es la contemplación y la satisfacción por la obra consumada de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que este año partamos poniendo la base firme. Esta es la base más firme para la vida cristiana. La contemplación, la admiración de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Oh, si nosotros tuviésemos ojos ungidos, podríamos ver cuánto Dios se agrada en la obra de la cruz de su Hijo. O si pudiésemos nosotros percibir la tremenda satisfacción de Dios en la cruz de su amado Hijo. No nos atreveríamos, si lo viésemos, no nos atreveríamos a ensombrecer esa obra, a omitirla o a olvidarla, menos a intentar poner a su altura alguna de nuestras malas obras, a las cuales llamamos buenas obras. Contemplemos al Señor y digámosle: Señor, todos mis méritos son trapos inmundos, todas mis justicias son como paños manchados con sangre de vergüenza, comparados con tu justicia, con tu muerte en la cruz, con tu amor redentor, con tu entrega incondicional. Bajaste del cielo para morir. El Rey de la creación, el creador de todas las cosas,
restringido en una forma de hombre, nacido de mujer, derramando su sangre sin mancha en lugar nuestro. Permite, Señor, que nunca lo olvide, porque esto trae paz a mi corazón. La cuenta está saldada, tu cuenta está pagada. Olvídate del pasado. Olvidando, decía Pablo, ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. ¿Cómo nos cuesta olvidar? Y cómo el enemigo asusa la memoria para que nos siga pesando en el corazón. Pero el Señor dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y rebeliones. El pasado oscuro, tu pasado oscuro, el Señor ya lo olvidó. Tienes una hoja en blanco y la seguirás teniendo en blanco cada vez que acudas a Él en busca de perdón por la preciosa sangre de su cruz. Siempre hay una hoja en blanco para los hijos de Dios que creen. Es verdad que a veces hay consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, aún esas consecuencias, el Señor nos ayudará a sobrellevarlas, a convivir con ellas, porque suyo es el poder, suyo es el reino y suya es la gloria, por los siglos de los siglos. Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar. Padre de misericordia, perdónanos por ser tan ciegos, por no alegrarnos en tu salvación, en tu obra, en tus obras perfectas. Perdónanos por menospreciar la sangre de Cristo y su muerte en la cruz. Permítenos vivir el tiempo que resta, sentados en lugares celestiales, contemplándote y adorándote y bendiciéndote. Y permítenos andar sobre la base del reposo y estar firmes sobre la base del reposo. Tu reposo, Señor. Ayuda a nuestros amigos y hermanos y hermanas que están trabajados y cargados. Permíteles ver tu obra concluida, consumada en la cruz. Permíteles ver sus pecados perdonados, sus errores olvidados. Permíteles ver que toda la deuda está pagada, Señor. Trae descanso a sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús.